Muy buenas tardes, profesor Robinson. Quisiera comenzar en este video con una pregunta que fue precisamente la que dio origen a mi ensayo. ¿Una persona debe obedecer siempre una orden emitida por una autoridad, incluso cuando esa orden puede ser contraria al derecho? Parece una pregunta sencilla, pero representa uno de los conflictos más importantes dentro del derecho, porque enfrenta dos valores fundamentales: obediencia a la autoridad y el respeto al ordenamiento jurídico. Para analizar este problema, escogí la película Feel Good Man, dirigida por Rob Reiner y basada en la obra teatral de Aaron Sorkin. Considero que esta obra permite estudiar de forma muy clara cómo actúan varios conceptos jurídicos dentro de un caso concreto. Mi objetivo del día de hoy no es resumir la película, sino demostrar mediante conceptos estudiados en el semestre en Introducción al Derecho que ninguna autoridad puede situarse encima de la ley ni de los derechos fundamentales. El primer concepto que analicé fue el hecho jurídico. En clase aprendimos que un hecho jurídico es cualquier acontecimiento natural o humano que produce consecuencias jurídicas. En la película, este hecho es la muerte del soldado William Santiago. ¿Por qué decidí comenzar con este concepto? Porque antes de este acontecimiento únicamente existía un problema disciplinario dentro de la base. Sin embargo, cuando ocurre la muerte del soldado William Santiago, el conflicto cambia completamente de naturaleza. A partir de ese momento aparece una investigación, una acusación, un juicio y la necesidad de establecer responsabilidades. Es decir, un hecho en la realidad comienza a producir efectos jurídicos y activa todo el sistema de justicia. Una vez identificado el hecho jurídico, el siguiente paso fue preguntarme si esa conducta realizada es compatible con el derecho. Ahí aparece el acto antijurídico. La película gira alrededor del denominado Código Rojo, una práctica disciplinaria utilizada dentro de la base militar. Sin embargo, durante el análisis comprendí que una costumbre institucional no se convierte automáticamente en una norma jurídica, como lo vimos en clases anteriores, que para que una costumbre sea fuente del derecho debe tener dos requisitos: elemento objetivo y elemento subjetivo. El derecho exige que toda norma respete bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad. Por eso, concluí que el Código Rojo constituye un acto antijurídico, aunque haya sido ejecutado siguiendo órdenes superiores. Después, analicé la responsabilidad jurídica y considero personalmente que fue uno de los conceptos más interesantes del ensayo. En clase aprendimos que la responsabilidad consiste en la actitud jurídica de una persona para que se le atribuyan consecuencias de una conducta. La película plantea una pregunta muy importante: ¿quién debe responder por la muerte de William Santiago? ¿Los militares que ejecutaron la orden o el superior que la impartió? Durante el juicio observamos que no basta con identificar únicamente quién realizó materialmente la conducta. También es necesario analizar la cadena de mando, la intención, el conocimiento y el nexo entre la conducta y el resultado. Precisamente por eso el análisis de la responsabilidad fue uno de los ejes centrales del ensayo. Este análisis me condujo naturalmente al principio de legalidad, que considero que es el corazón de la película. La gran discusión jurídica consiste en determinar si una orden superior puede justificar una conducta contraria al derecho. Mi conclusión fue que no. La autoridad tiene límites. En un Estado de derecho, ninguna orden puede prevalecer encima de la ley. Esa probablemente fue la reflexión más importante que tuve durante todo el ensayo. Finalmente, analicé tres conceptos que están profundamente relacionados: el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales. Durante el juicio, los acusados tienen derecho a defenderse, presentar pruebas y controvertir la acusación. Eso nos demuestra que el derecho no busca condenar rápidamente, sino llegar a la verdad, respetando garantías jurídicas. También observamos que la presunción de inocencia obliga a demostrar la responsabilidad mediante las pruebas y no mediante simples afirmaciones. Finalmente, comprendí que esos principios existen para proteger los derechos fundamentales de las personas frente al ejercicio del poder. En otras palabras, la justicia no depende únicamente del resultado del proceso, sino también en la manera en que ese proceso se desarrolla. Después de realizar este análisis, comprendí que A Few Good Men no es simplemente una película sobre un juicio militar. Es una obra que permite entender en la práctica muchos de los conceptos que aprendimos en el primer semestre en Introducción al Derecho.
El mayor aprendizaje que me dejó este trabajo fue comprender que el derecho no existe únicamente para sancionar conductas, sino principalmente para limitar el poder y proteger la dignidad de las personas. Considero que la principal enseñanza de la película es que la obediencia nunca puede justificar la vulneración de la ley ni de los derechos fundamentales. Por eso, un Estado de Derecho exige que toda autoridad esté sometida al ordenamiento jurídico y que toda persona responda a las consecuencias de sus actos. Muchas gracias por ver este video.